Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Imagínense el reto que es planificar operaciones militares a escala mundial, donde hay muchísimo en juego y la única certeza es que todo es incierto. Estamos hablando de coordinar a una de las organizaciones más grandes del planeta para crisis que, de hecho, todavía ni siquiera han ocurrido. Esta cita del general Dunford, la verdad, lo deja clarísimo. La clave no es intentar adivinar el futuro, sino construir un sistema que sea tan robusto y tan flexible que pueda responder a lo que sea. Y bueno, ese sistema, esa postura de boxeador de la que habla, se logra gracias al proceso que vamos a desmenuzar hoy. Es, digamos, la ciencia detrás de estar siempre listos. Entonces, la gran pregunta es esta. ¿Cómo se crea un método para lo impredecible? Y la respuesta, miren, no es magia. Es un proceso, una metodología pensada hasta el último detalle para transformar todo ese caos, esa incertidumbre, en opciones que sean claras y sobre todo que se puedan ejecutar. Y la clave para entender esto es que la planificación militar tiene como dos caras, ¿no? Dos partes que se necesitan la una a la otra. Por un lado tenemos lo que podríamos llamar el arte, el diseño operacional. Aquí es donde entra el pensamiento creativo, el estratégico, para entender un problema que es súper complejo. Y por el otro lado tenemos la ciencia, el proceso de planificación conjunta. Esto ya es un método súper riguroso, muy analítico, para crear las soluciones. Ok, si nos vamos a lo oficial, a los manuales, este proceso científico tiene 7 pasos. Y sí, a primera vista puede parecer un montón, hasta un poco abrumador, pero en el fondo la lógica que conecta todo esto es bastante más sencilla. Así que para que quede más claro, vamos a agruparlos y ver la esencia del asunto. La verdad es que podemos resumir toda la lógica en 3 fases. 3 fases muy claras. Primero, definir la misión. Segundo, construir las opciones. Y tercero, finalizar el plan. Sencillo, ¿no? Este va a ser nuestro mapa para entenderlo todo. Arranquemos entonces con la fase 1, que, de verdad, es la más importante de todas. Es que piénsenlo. Antes de buscar una solución, cualquier solución, es absolutamente crucial entender el problema a la perfección. Aquí todo se trata de tener clarísimo el por qué se va a hacer algo. Y el motor, el corazón de esta fase, es algo llamado análisis de la misión. Y esto no es simplemente leer un papel con una orden, no. Es interrogar esa orden, es desmenuzarla. Se analiza cada palabra de la guía estratégica, se pone en duda cada limitación y se busca definir, con una precisión casi quirúrgica, cuál es el verdadero objetivo de la operación. Fíjense que lo que sale de aquí no es un plan de acción todavía, es algo mucho más importante: claridad. Cuando termina esta fase, todo el mundo, desde el general que está al mando hasta el último planificador en la sala, entiende exactamente lo mismo. Todos tienen la misma película en la cabeza. Y esto es vital, porque si no hay un acuerdo claro sobre a dónde vamos, pues cualquier camino que se tome va a estar mal. Muy bien, ahora sí, pasemos a la fase 2. Ya que tenemos súper claro el qué hay que hacer y por qué hay que hacerlo, llega el momento de explorar el cómo. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque se junta la creatividad con el análisis más puro y duro para crear, y luego, para probar, diferentes maneras de llegar al objetivo. Y el concepto clave, la palabra que tenemos que entender aquí es curso de acción. En la jerga militar le dicen COA. Un COA es, para que nos entendamos, un borrador de un plan completo. Es una opción. Y ojo, el objetivo aquí no es dar con el plan perfecto a la primera. No. La idea es crear varias opciones, varias alternativas bien distintas, para que los que toman las decisiones tengan de dónde elegir. Pero claro, no cualquier idea que se nos ocurra puede ser un COA. Cada una de estas opciones tiene que pasar por un filtro, una especie de control de calidad con 5 pruebas súper estrictas. Tiene que ser adecuado, o sea, que cumpla la misión, factible, que se pueda hacer con lo que se tiene, aceptable, que el riesgo valga la pena, distinguible, que no sea una copia de otra opción, y por último, completo, que responda a las preguntas básicas: ¿quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Ok, perfecto. Digamos que ya tenemos varias opciones que en el papel se ven muy bien, que pasaron las 5 pruebas. Pero, ¿cómo sabemos cuál de ellas va a aguantar de verdad cuando las cosas se pongan feas? ¿Cómo sabemos cuál va a funcionar contra un adversario que también está pensando? Bueno, la respuesta tiene un nombre: wargaming, o simulación de guerra. Es un ejercicio súper disciplinado y muy creativo también, donde los planificadores se dividen en equipos. Unos son los nuestros y otros juegan a ser el adversario. Imaginen que es como jugar una partida de ajedrez contra uno mismo, pero en serio, probando cada jugada,
cada posible respuesta del otro, para encontrarle los puntos débiles a tu propia estrategia antes de que sea demasiado tarde. Y esto no se hace una sola vez, no se prueba contra un único escenario posible. Cada una de las opciones, cada COA, se tiene que enfrentar como mínimo a 2 versiones del adversario, a lo que es más probable que haga y a lo más peligroso que podría ser. La idea es estresar el plan, ver cómo responde cuando las cosas van como se espera, y sobre todo cuando todo sale al revés. Claro, después de estas simulaciones empiezan a salir las cosas a la luz, las fortalezas del plan, sus debilidades y, lo más importante, los riesgos. Pero aquí viene otra pregunta clave. ¿Cómo se le pone un número a algo tan abstracto como el riesgo? ¿Cómo se mide para poder comparar objetivamente el plan A con el plan B? Pues, para eso usan un sistema, un marco muy estructurado que mira 2 cosas principalmente. Lo primero es la probabilidad. ¿Qué tan probable es que pase algo malo? Y lo miden en una escala, desde muy improbable hasta bastante probable. Esto, claro, se basa en inteligencia, en datos, en experiencia. Y lo segundo que se analiza es la consecuencia. Ok, si eso malo llega a pasar, ¿qué tan grave sería el golpe? ¿Sería un daño menor, un daño moderado o un daño realmente grave para la misión? Esa es la otra mitad de la ecuación. Y al final se juntan estos 2 factores, probabilidad y consecuencia, y se meten en una matriz de riesgo como esta. Es muy visual. Fíjense, si algo es muy probable que pase y sus consecuencias son mayores, pues el riesgo es alto. Lógico, ¿no? Este sistema es genial porque convierte una corazonada, una intuición, en un dato mucho más tangible, y eso permite que los comandantes puedan comparar las opciones de una forma mucho más objetiva. Y con todo este análisis hecho, llegamos por fin a la fase final. Ya entendemos la misión a fondo, ya analizamos y probamos varias opciones. Ahora toca decidir. Es el momento de convertir todo ese trabajo en una orden que se pueda ejecutar. Aquí es donde todas las piezas del rompecabezas encajan. El comandante recibe todo el análisis, las ventajas, las desventajas, los riesgos de cada opción, lo estudia, lo sopesa y elige una. Y en ese preciso instante, ese curso de acción que fue elegido deja de ser una simple posibilidad en un papel para convertirse en el plan. Se transforma en una orden, súper detallada, súper sincronizada, lista para que la gente en el terreno la ejecute. Bien, entonces ya vimos el qué se hace y el cómo se hace. Pero ¿saben qué es lo más fascinante de todo esto? Que su genialidad no está solo en el campo de batalla. Los principios que usa son universales y se pueden aplicar a cualquier decisión complicada en cualquier campo. Lo que este proceso nos enseña, en el fondo, es el valor inmenso que tiene tener un método, una estructura, cuando nos enfrentamos a algo muy complejo. Nos enseña la importancia de primero definir bien el problema antes de lanzarse a buscar soluciones. La importancia de generar y comparar diferentes opciones en vez de casarse con la primera idea que se nos ocurre. Y sobre todo, nos enseña la disciplina de medir los riesgos de una forma seria y rigurosa. Así que, para cerrar, les dejo una reflexión. ¿Cuál podría ser la jugada más peligrosa contra ese proyecto tan importante que tienen en mente? ¿O en su empresa? ¿O en su vida? Porque este proceso nos deja una lección final. No basta con planificar para que las cosas salgan bien. Es aún más importante planificar para resistir cuando las cosas salgan mal.